Hola hermanos, buenas noches. Nuevamente estamos aquí con la ayuda de nuestro Dios, listos para tener el estudio de esta noche y de esta noche tarde. Y pues gracias a Dios porque nos da esta oportunidad, nos da vida, nos da salud, nos da el privilegio de estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Y pues que el Señor añada bendición a este estudio. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecer a nuestro Dios. Padre, gracias por estos momentos, esta oportunidad de poder transmitir parte de tu palabra, Señor, Señor, estar en comunión contigo a través de ella, Señor, poder alimentarnos, Señor, poder aprender de ella, Señor, y recibir aquello que tú ya tienes preparado para nuestra vida y para nuestro espíritu, Padre. Señor, glorifícate en esta palabra, Señor. Limpia mi boca, limpia mi espíritu, Señor, para poder transmitir y ser el medio que tú utilices en este momento, Padre. Gracias, Dios, te doy. En tus manos estamos, en tus manos estoy, Señor, y que tu palabra sea hecha, Padre, sea dicha en esta noche. Te lo agradezco en nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie de estudios del libro de John Piper, el pastor Piper, referente al coronavirus, ¿verdad? Coronavirus y Cristo, así titula el pastor Piper este libro. Y pues así como lo estoy diciendo, hermanos, gran parte, el porcentaje muy alto está basado en este estudio que desarrolló el pastor Piper. Por lo tanto, su servidor, pues mucho de ello solamente va a estar expresando lo que él mismo dice, con algunos agregados, pequeños agregados, pero en general es expresión e interpretación del pastor Piper en este libro. Así es que, hermanos, tengan a la mano papel, pluma o lápiz, y hermanos, participen, busquen por ahí leer las citas que estaremos por ahí pasando. Yo tengo aquí enfrente de mí dos hermosas secretarias que me van a estar ayudando con la lectura de los versículos, pero ustedes también búsquenlos ahí. Acuérdense de los esgrimas que hemos tenido por ahí. Es muy hermoso, muy interesante estar buscando las citas, encontrarlas rápidamente, y eso nos ayuda a tener un mejor manejo de la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, sin más preámbulo, pasamos al estudio, que en esta tarde el título es Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Y este es el capítulo 6 del libro. Y este capítulo especial tiene dos respuestas. Y el día de hoy vamos a ver la respuesta número 1. Sí, la respuesta número 1, y voy a leer la primera parte tal cual, como lo pone el pastor Piper. Dice: con la crisis del coronavirus, así como con todas las calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la espiritual del pecado que menosprecia a Dios. ¿Sí? Es decir, con esta crisis, el Señor está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Y este pequeño párrafo que hemos leído lo vamos a desarrollar a través de todo este estudio. Entonces, todo este estudio está basado en este pequeño párrafo, hermanos, a la luz de la Biblia. Es decir, todo tiene sustento bíblico, todo tiene su pasaje, en lo cual estaremos de alguna manera confrontando contra la palabra de nuestro Dios. Entonces, la realidad es que el pecado es la razón por la que existe toda la miseria física, es decir, todo lo que se vive, se sufre en el mundo, es la razón y está basada en el pecado. ¿Sí? Acuérdense del capítulo 3 de la Biblia. Vamos a platicar, por así decirlo, hermanos. A mí me gusta así platicarlo. Es muy extenso esta parte de la palabra, son 19 versículos, entonces quiero hacerlo así un poquito más rápido. Acuérdense de Génesis, ahí en el capítulo 3. ¿Sí? Vayamos al Génesis, busquen su Biblia para que también no
confirmen lo que yo voy a estar platicando, ¿verdad? Pero yo creo que esa parte, este pasaje, todos lo conocemos muy, muy bien. Habla de cuando el hombre se encontraba en el huerto del Edén y cuando cayó en pecado, ¿sí? Recuerden que pues por ahí se encontraban en el día, porque ahí en uno de los versículos dice que fue en el día. Y en ese momento ya existía el día y la noche. Ya Dios había creado la lumbrera para el día y la lumbrera para la noche. Entonces se encontraba por ahí Eva y pues llega la serpiente y quizás Adán se encontraba por ahí en su siesta, ¿verdad? El hombre como siempre por ahí descansando, ¿verdad? Y la mujer estaba pues por ahí, no se dice qué esta actividad estaba haciendo, pero bueno, resulta que llega la serpiente y le dice, mira, este es el árbol es muy hermoso, muy bonito, y pues Dios te ha dicho que no comas de él, pero si comas de él vas a ser igual que Dios. Y bueno, la mujer que dice que le llama la atención, le cree, ¿verdad? Y prueba de este fruto, y sabiendo que no era lo que Dios había permitido. Entonces, prueba de este fruto y una vez que lo prueba, todavía no, ahora sí que no contenta con ello, pues va y le ofrece a su marido, a su esposo, ¿verdad? Adán. Y si se fijan en este pasaje, pues no habla mucho de que Adán esté muy ahí en la escena, simplemente ella le da y él come. O sea, ni le dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo da? No, simplemente él dice, ahí le dice el pasaje, come de ese fruto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Después de que comen este fruto, dice que sus ojos son abiertos. Es decir, habían estado cerrados a ciertas cosas, a cierto conocimiento, ¿sí? Al conocimiento sobre todo del pecado. Y dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y bueno, empezaron a tejer ciertas vestimentas con hojas y empezaron a esconderse porque sabían que habían hecho algo mal. Entonces, dice por ahí la Biblia que el Espíritu de Dios se paseaba por ahí en el día, ¿verdad? En el aire del día, y empezó a buscarlos. Pero ¿a quién buscó? No buscó a Eva, ¿verdad? Dice que buscó al hombre, y el hombre es el responsable, era el responsable de lo que sucedía ahí, porque era el que, Eva fue creada de Adán, entonces él era el responsable de su mujer. Entonces dice que Dios le empieza a preguntar a Adán y dice, los ve raros, ¿por qué andan vestidos así? ¿Por qué tienen esto? Ustedes comieron del fruto de que yo les dije que no comieran. Entonces, es decir, Dios descubrió que ellos habían pecado. Lógicamente Él ya lo sabía, Dios sabe todo. Solamente les hace ver que Él sabe que ya habían cometido una falta contra Dios, un pecado contra Dios. Entonces, ¿qué le dice? Primero le dice, va y le dice a la mujer, por cuanto comiste de este fruto, lanza una de las primeras, una maldición, ¿no? En este caso para la mujer, dice que con dolor vas a parir, y bueno, etcétera, etcétera, como dice ahí en ese pasaje. Y luego lanza también una maldición contra la serpiente, dice, por cuanto tú fuiste la que llevó a cometer este pecado, pues te vas a arrastrar y vas a comer polvo de la tierra, qué sé yo. Y luego dice, da la primera profecía de la Biblia que se encuentra en el versículo 15, que dice que esta te irá en la cabeza, es decir, el fruto del vientre de la mujer va a herirte en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, haciendo por ahí alusión a lo que sería posteriormente la venida y la función o el porqué de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y pues, es decir, también ya fue con la mujer, ya fue con la serpiente, ahora a ver, Adán, vente para acá, ¿verdad? También Adán le dice, con el sudor de tu frente vas a producir, vas a comer. Es decir, la tierra te va a producir cardos, espinos, y vas a tener que trabajar de noche a la mañana, de la mañana a la noche. Y bueno, pues creo que no hay mucha diferencia contra lo que hay en la actualidad, ¿verdad? El hombre trabaja
la mañana hasta la noche o más, ¿verdad? Entonces, esa fue la condición, esas fueron las condiciones, o sea, en este pasaje, capítulo 3, en este pasaje 19, muestra el pecado original, es decir, cómo es que el hombre cayó en pecado, desobedeció a Dios y las consecuencias que llevaron, las consecuencias que tuvo este pecado, ¿sí? Vamos a leer, hermanos, por ahí en Génesis 1:31, voy a pedir a Ani que lea Génesis 1:31. Dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, antes de que sucediera este relato, hermanos, Dios habla de que todo lo había hecho bueno, todo lo había hecho hermoso. ¿Alguna vez se han puesto a imaginar así un poquito más a fondo de detalle cómo es que estaba todo en el huerto cuando no existía el pecado? Es decir, Adán y Eva tenían los ojos cerrados, pero yo creo que no eran cerrados físicamente, eran cerrados al conocimiento del pecado, al conocimiento de la maldad. ¿Cómo es que todo era hermoso, todo era bello, y el hombre quiso irse por otro lado? El pecado. En algún estudio, hermanos, que llevé con ustedes, igual aquí, vimos algo acerca de la raíz etimológica del pecado, o sea, qué significa el pecado. Y bueno, pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también las palabras son muy similares, muy parecidas, ¿no? En el hebreo en el griego, o sea, en el hebreo la palabra hamartia con H es la desviación de un curso recto, es decir, voy hacia un lado, pero voy para el lado equivocado, voy chueco, no voy en donde debo de ir, no voy en la línea que debo de ir. Así lo menciona en el Antiguo Testamento. Es decir, torcer el camino, ir fuera del camino que ya tengo yo establecido, que Dios, en este caso, Dios nos estableció. En el Nuevo Testamento, el pecado, también viene una palabra muy similar, pero es con J, hamartia, significa errar del blanco, es decir, Dios nos dice, tú tienes que estar aquí, tú vas hacia acá, este es tu lugar, aquí está tu blanco, aquí está tu... Pero nosotros erramos, siempre buscamos otro lado, nos vamos hacia otro lado. Entonces, estamos errando en el blanco, es decir, hay un error, hay un mal hacer, ¿sí? Hay una distorsión, ¿sí? Esto de distorsión me recuerda a los radios antiguos, ¿no? Que escuchaba la voz en el radio y de repente empezaba a tronar, ¿no? Se empezaba a distorsionar. Y más o menos así, el pecado, o sea, nuestra vida va en un sentido tranquilo, así como estaban Adán y Eva, tranquilamente en el Edén, más que de repente empezó todo a distorsionar. Es decir, todo cambió, todo se perdió esa línea hermosa y recta que había. ¿Por qué? A causa del pecado. Y el pecado, como les decía, hermanos, es la realidad. La realidad es la razón que existe de que toda la miseria física que existe en la actualidad viene de ahí, del pecado. Vamos a leer, hermanos, esto mismo que le estoy diciendo, Pablo lo resumió en Romanos 5:12. Si es tan amable, Betty, Romanos 5:12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así es decir, Adán pecó y eso, con él fuimos llevados todos somos pecadores, es decir, todos, con ese pecado, con esa introducción del pecado a través de Adán, fue y se llevó y fuimos llevados toda la humanidad, porque todos somos pecadores en este sentido. Somos pecadores, es decir, a través de ese el primer pecado de Adán, conocido como el pecado original, ahí toda la humanidad, somos considerados pecadores. Desde ese momento el mundo se echó a perder. Desde ese momento
toda la belleza que hablábamos, lo que decíamos de ese hermoso Edén, todo lo que había ahí, se perdió. Y ahora el mundo está lleno de desastres, de enfermedades, de cuestiones, de males, de frustraciones. Dios lo había hecho perfecto, como leímos hace rato, como lo leyó Ani. Es decir, Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y vio Dios que era bueno, pero nosotros nos salimos del camino, nos distorsionamos. Buscamos el camino quizás que nos lleva con mayor placer, quizás que nos mantiene más tranquilos, quizás que nos gusta más, que nos genera más satisfacción. Eso es lo que el hombre, con ese pecado original, empezó a buscar antes que buscar a Dios, antes de seguir la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere. Pero desde que la humanidad cayó en pecado y hasta el día de hoy, la historia con todas sus maravillas, dice aquí el autor, es como una cinta de cadáveres, es decir, muerte tras muerte. Hay muertes por diferentes situaciones, por desastres naturales, por enfermedades. Esto del coronavirus pues, no es único, quizás es muy de moda, quizás es una pandemia, es decir, a nivel mundial, pero a través de la historia ha habido muchas situaciones que han afectado la vida del hombre o la vida de la humanidad en general. Es decir, ahorita, pues sí, hermanos, está de moda, y todo el mundo hablamos del coronavirus, todo el mundo estamos enterados de cuántos muertos ha habido al día de hoy, todos vemos el reporte diario del coronavirus que presenta el gobierno, y ahí estamos, y te estamos hablando únicamente de coronavirus. Entonces, esto, hermanos, el pecado llevó a que Dios pronunciara un juicio. Así como en el momento Dios lanzó una maldición contra la mujer, la serpiente y el hombre, Dios también tuvo un juicio para la humanidad en general. Es decir, la caída trajo un juicio. Y como todo juicio, hermanos, hay un juicio que tiene que haber para todo juicio. Hay una consecuencia, ¿sí? Hay un veredicto. Todo juicio lleva a un veredicto. Es decir, el juez dicta y hay una acción en base a un veredicto. ¿Y cuál fue esa acción? ¿Cuál fue ese veredicto? Vamos a estudiar un poco de eso. Dice, la Biblia en la Biblia no ve este quebrantamiento del mundo como algo meramente natural. Es decir, el juicio y todo este pecado que ha habido, ese pecado que ha habido y el juicio que se desata de él, la Biblia no ve este quebrantamiento del mundo como algo meramente natural, sino como el juicio de Dios sobre un mundo impregnado de pecado. Es decir, Dios ve al mundo impregnado de pecado. Vamos a ver un pasaje muy importante, hermanos, que lo vamos a leer en dos versiones. En la versión la tradicional Reina Valera, revisión 60, Ani, Romanos 8, 20 al 22. Romanos 8, 20 al 22 en Reina Valera. Dice la palabra de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ok, leemos en la otra versión. Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Sí, hay interpretaciones de diferentes
así que eruditos de la palabra y pastores, que dicen que este pasaje, hablando de creación, se refiere no al hombre, sino a todo lo que rodea al hombre, o sea, los animales, las plantas, todo lo que no es el hombre. Entonces, dice que contra su voluntad, como leyó Betty, ¿verdad? Contra su voluntad Dios sujetó a vanidad a la creación. Dice, no por su propia voluntad, ¿sí? Sino, es decir, que toda la creación está esperando ser liberada. Así, por el pecado del hombre, la creación fue sujeta. Imagínense qué hermosa sería la creación. Si ahorita es hermosa, imagínense cómo sería la creación si no hubiera estado sujeta por nuestro Dios a raíz del pecado. Y ahora está esperando ser liberada, ser libertada, ¿sí? Así como nosotros, la creación, el hombre, también espera esa liberación. Y bueno, dice que la creación gime, o sea, es decir, no puede hablar, quisiera hablar, pero no puede, o sea, como dolores de parto, o sea, las mujeres, pues, bueno, las mujeres no van a mentir, ¿verdad? Las que han pasado por esta experiencia, difícilmente hablan, es más el dolor, son más los gritos que lo que dicen, ¿verdad? Son más gemidos de dolor, ¿verdad? Entonces, así estamos en la actualidad. La creación está gimiendo, el hombre también está esperando esa gloriosa libertad. Hay una esperanza, hermanos, que vamos a hablar un poquitito más adelante, pero bueno, Dios también ahí dice, todos esperamos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Vamos a andar un poquito más adelante, pero aquí hay una esperanza para nosotros. Bueno, esta frustración, esta esclavitud a la corrupción, es decir, hemos sido sujetos a esa corrupción del pecado, los gemidos que tenemos en nosotros por el pecado, esta devastación y la miseria que ha producido el pecado desde que entró al mundo, es decir, toda esta devastación, todo lo que ha pasado desde que entró el pecado al mundo, ha sido algo que el hombre ha tratado de buscar, de encontrar cómo liberarse de eso, pero el hombre por sí solo no lo puede hacer, mucho menos la creación. El único que lo puede hacer es nuestro Dios. Dios es el único, ¿sí? Dice Pablo en Romanos 8, en el versículo 8:20, si quieres leerlo tú, Betty, ahí en la versión, por favor. 8:20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será libertada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Sí, eso es lo que esperamos. Ahora, ¿quién sujetó esto? ¿Quién hizo esa sujeción? No fue Adán. Adán no la sujetó. No fue Satanás tampoco. Sino fue nuestro Dios. Dios sí lo hizo, y lo hizo con una firme esperanza. Esa firme esperanza es de ser liberados, ¿sí? Liberados. Y eso es lo que esperamos nosotros, los hijos de Dios, esa liberación. Vamos a leer Romanos 5:16. Romanos 5:16. Dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Así es, ese juicio que Dios hizo, como todo juicio, hermanos, como todo juicio, hay una consecuencia, hay un veredicto. Ese veredicto fue una condenación. Y esta palabra, hermanos, es clave también para el estudio del día de hoy. Llevamos la palabra pecado y la palabra condenación. La palabra condenación también es clave en el estudio del día de hoy. Y esa palabra, si la buscamos en
en la raíz etimológica como la presenta en la Biblia en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no lo presenta así como tal, la palabra condenación, la vemos solamente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene de la palabra kataginosco. Kataginosco. Kata, contra, y nosco, conocimiento. Conocimiento por experiencia. Y esta palabra, hermano, nos da la clave mucho del estudio del día de hoy. La condenación. Es decir, el veredicto de nuestro Dios hacia el hombre en general, ¿sí? Es la condenación. Es decir, conocer por propia experiencia, ¿sí? El hombre quiso ser igual a Dios, quiso entender o quiso buscar en donde no debería de buscar, quiso buscar otros caminos, quiso llegar a por otras formas, quiso llegar a ser igual a Dios. Pero Dios emitió un juicio, un veredicto, la condenación. Es decir, un conocimiento por sí mismo en su contra, es decir, el conocimiento por propia experiencia de lo que es el sentir el dolor del pecado, ¿sí? Dios así lo hizo, es decir, hay una condenación, y eso, hermanos, les decía, es una palabra clave porque gran parte de este estudio lo entendemos y lo comprendemos con esta palabra, la condenación, es decir, sentir por experiencia propia lo que Dios siente por nuestro pecado, ¿sí? Es decir, lo que estamos viviendo y lo que ha vivido la humanidad por todos los siglos es consecuencia del juicio de Dios emitido por nosotros, la condenación del pecado, la condenación un juicio de condenación. Es decir, ahorita vamos a ahondar un poquito más, digo, gran parte del estudio nos lleva a comprender esto. Entonces, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un pecado, el pecado de Adán, ¿sí? Y de ahí viene todo lo demás. Pasamos a la siguiente parte del estudio que dice, sus hijos también están bajo su juicio, refiriendo a sus hijos, a los hijos de Dios, no los hijos de ustedes, sino ni míos. Bueno, sí, refiero a los de ustedes y a los míos, pero no estamos siendo exclusivamente hablando de los hijos, sino los hijos de Dios en general, de los hijos que Dios ha llamado a ser, aquellos que Dios ha llamado a ser sus hijos. Es decir, sus hijos también estamos bajo este juicio, es decir, también recibimos esta condenación con ese pecado original. Como lo leímos ahí en Romanos 8:21, la libertad gloriosa, dice, ciertamente este pasaje está lleno de esperanza, como les decía hace rato, pues nos ha libertad gloriosa de los hijos de Dios, y bueno, qué padre, qué hermoso, ¿eh? Hay una esperanza para nosotros, ¿sí? Hay una condenación, mas sin embargo, hay una esperanza por nosotros de que haya una libertad gloriosa de los hijos de Dios, como lo vemos en Romanos 8:21. Dios tiene un plan asombroso para su creación. Dice, Él enjugará todas las lágrimas de los ojos, como lo dice en Apocalipsis 21:4. Pero ahora todos estamos bajo su juicio. En este momento todos estamos bajo su juicio. Él ha sujetado al mundo a la muerte y al desastre y a la miseria, como veíamos en pasajes bíblicos. Sin embargo, incluso sus propios hijos, nosotros y todos los que Dios ha llamado a ser sus hijos, los que Él predestinó para ser adoptados, es decir, todos los consentidotes de Dios, ¿sí? Los que hemos sido predestinados para ser adoptados, que han sido redimidos por su sangre, como lo leemos en Efesios 1:7. Si alguien lee Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, todos esos que ya hemos sido liberados de nuestro pecado, aún así estamos bajo el juicio de Dios en este momento. Es decir, los que ya fuimos predestinados, los que ya hemos recibido ese perdón de pecados por
del juicio de Dios y los que ya fuimos llamados a vida eterna. Efesios 1:18. Efesios 1:18, sí. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Todos estos nosotros que somos llamados a ser hijos de Dios y que ya tenemos la predestinación, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que ya tenemos una vida eterna, sufrimos y morimos debido al juicio de Dios en la caída. Aun y cuando ya tenemos todo ello, tenemos ese sufrimiento, tenemos esas consecuencias al juicio de Dios. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras guardamos nuestra adopción como hijos de Dios, y mientras esperamos aquella carta que nos da el Señor, que te dices, tú eres mi hijo, ¿sí? Sí, aun y cuando no éramos hijos de Dios, Dios nos dice, sí, tú eres tu hijo, yo te he adoptado como mi hijo. Es decir, aquellos que fuimos y recibimos el amor de Dios y que tenemos la redención de nuestro cuerpo, aun y cuando así, hermanos, todos los cristianos estamos vivimos en este mundo y padecemos de los tsunamis, padecemos de los desastres por huracanes, padecemos de los desastres por terremotos, padecemos enfermedades como el coronavirus, todos nos contagiamos. Es decir, si ahorita vemos, también hay cristianos que han muerto por el coronavirus, también hay cristianos que murieron en terremotos, también hay cristianos que murieron en tsunamis. Todos estamos ahí, todos podemos llegar a morir. Es decir, en la parte física podemos llegar a morir de esta manera, podemos sufrir también de esta manera. No estamos exentos, aun y cuando ya seamos parte de los que somos predestinados, de los que ya tenemos la vida eterna aquí en nuestras manos, que tenemos el boleto en mano. Aún así, Dios nos tiene ahí sujetos, ¿sí?, para ser posteriormente, dice, liberados de la libertad gloriosa. Todos, aún así, seguimos esperando esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21. Es decir, no nos liberta del sufrimiento aquí. ¿Sí, hermanos? Es decir, tenemos muerte por tsunamis, todo lo que a ustedes se les ocurra, coronavirus, que es el de moda, pero estamos ahí. Pero ¿qué diferencia hay? Que es el siguiente punto para los cristianos. Para los cristianos hay purificación, es purificación, no un castigo, no castigo. Es la siguiente parte de este tema. La diferencia para los cristianos, aquellos que tenemos a Cristo como nuestro mayor tesoro, es decir, los cristianos somos aquellos que tenemos a Cristo como nuestro mayor tesoro. Es que no experimentamos esta corrupción como una condenación, ¿sí? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si éramos condenados, a través de Cristo hemos dejado de ser parte de esa condenación, ¿sí? Sí, es decir, ya no estamos aquí, pero estamos esperando esa libertad gloriosa. Ya hemos sido libertados de esa condenación. Ya no tenemos una condenación eterna, sino que ahora vamos a pasar a una vida eterna. El dolor para nosotros, hermanos, es como una purificación. Es decir, sí experimentamos dolores, pero eso nos ayuda a purificar nuestras vidas, a llevar vidas más agradables a nuestro Dios. No es un castigo, no lo vemos como un castigo, porque Dios no nos destinó a sufrir un castigo, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Ani? Sí, Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios no nos destinó a sufrir el castigo,
y no tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Morimos por enfermedades y desastres igual que el resto de los seres humanos, pero los que estamos en Cristo, el aguijón de la muerte fue quitado. Acuérdense que ese aguijón lo quitó el Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:55. Primera de Corintios 15:55. Así es, 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? El Señor Jesucristo nos liberó, nos retiró esa espina que traíamos clavada en nuestra vida. El Señor Jesucristo la retiró con su muerte, al vencer a la muerte. ¿Quién no ha tenido una espinita clavada? Qué horrible es tener una espina clavada, ¿no? Andar todo el día o todos los días con una espina clavada es horrible. Y así en la vida, en nuestra vida, si ese aguijón lo hubiéramos seguido teniendo clavado, aún allá después de nuestra muerte física, seguiríamos con esa espina, con ese aguijón. Si aquí ese aguijón nos duele y nos causa dolor y desastres, hermanos, esta es solamente una probadita de lo que hubiera sido nuestra vida eterna sin Cristo Jesús. El morir es ganancia, como dice la palabra de nuestro Dios. Para nosotros los cristianos el morir es ganancia. Dejamos de sufrir lo que vivimos aquí, los desastres, las enfermedades, todo ello. Para nosotros el morir es ganancia y partir es estar con Cristo, estar en la presencia de Cristo. Filipenses 1:23. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Así es, imagínense, hermanos, vivir es para Cristo, estar en esta vida es vivir para Cristo, vivir pensando en el Señor, en aquel que nos dio salvación, en aquel que nos dio vida eterna, en aquel que nos dio perdón de pecados, pero aún más hermoso va a ser el morir y estar con Él en la gloria. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte del estudio que dice, nos habla de que Satanás es real. Satanás existe, no podemos dejar fuera a Satanás de todo esto de lo que estamos hablando, es real, pero tiene sus límites, y tampoco podemos echarle la culpa a todo lo que sucede a Satanás, no, porque Satanás es un mismo instrumento que Dios utiliza también, ¿sí? Como lo vamos a ver ahorita en algunos pasajes, pero él no tiene poder, ni es omnipresente, ni es omnisapiente. O sea, no confundamos, no demos atribuciones a Satanás que no tiene. Sí, es un ser de maldad, un príncipe, el Dios de este mundo, un príncipe de este mundo, tiene, como lo llama la Biblia, el que gobierna en las tinieblas, pero no le demos más atributos que los que tiene y que Dios le permite tener. Es decir, cuando se dice que el juicio de Dios es sus raíces en el pecado, no estamos cerrando los ojos al hecho de que Satanás tiene participación en esto también, pero no le demos tampoco ahora sí que toda la atribución a él. Es decir, la Biblia lo llama, como decía, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el que gobierna las tinieblas. Él mismo también ha participado en algunas, es utilizado para algunas enfermedades, como vemos en Lucas 13:16, si alguien lo tiene por ahí, Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Sí. Hay algunas enfermedades que Dios le da también esa atribución a Satanás, ¿no? Pero le da el permiso solamente, ¿sí? Satanás está amarrado, es decir, es como el que tiene amarrado a una fiera, tiene su correa, Dios lo tiene ahí atado. Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. Dios le da el permiso a Satanás para actuar. Acuérdense de Job, ¿qué sucedió con Job? ¿Qué le dijo? Dios le dio el permiso
a Satanás para que trabajara sobre Job, para que buscara hacer caer a Job. ¿Qué pasó también por ahí con Pedro? ¿Qué pasó también por ahí con el mismo Pablo? Vamos a leer Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le pidió permiso a Dios. Dios le da el permiso. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de la revelación, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sí, imagínense Pablo con todo el conocimiento que había adquirido y todos los pasajes que había vivido, los milagros, todo aquello. El mismo Pablo podía enaltecerse y querer sentirse pues que las podía de todas, y ¿sabes qué? Buscar llegar a ser como Cristo, ¿sí? A ser quizás lo mismo que Satanás, querer ser igual a Dios. Entonces, espérame, me fue dado un aguijón, ahí te va este aguijón, ¿sí? Y ese aguijón, el mismo Satanás fue utilizado para ello. Entonces dice que para que no se enalteciera, ¿verdad? Para que aterrizara, ¿verdad? Eres hijo de Dios, eres creación de Dios, y también fuiste también redimido a través de la sangre de Cristo. Es decir, el mismo Satanás no está desconectado del juicio de Dios, sino que es un instrumento en él mismo, aún sin darse cuenta. Les decía hace un momento, Satanás es también un instrumento que Dios utiliza, y el mismo Satanás ni cuenta se da. Entonces no le demos más atribuciones a Satanás, más que las que son. Es decir, no todo lo que sucede es por Satanás. Dios lo tiene bajo control. Vamos a tener la pregunta clave de este estudio. Esto también es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué Dios trae un juicio físico a causa de un mal moral? Es decir, el pecado fue un mal moral, desobedecer a Dios en no comer del fruto. Fue una desaveniencia moral, mas sin embargo, Dios trae un juicio físico, una condenación. El corazón del hombre se volvió en contra de Dios. Prefirieron ser sabios, su propia sabiduría, y rechazaron la sabiduría de Dios. Es decir, Dios ya les había dado una sabiduría, mas sin embargo quisieron tener la sabiduría de Dios, le creyeron a la serpiente. Escogieron la independencia en vez de la confianza. Su desafío, preferencia y elección fue un mal espiritual y moral. Es decir, fue en el terreno espiritual, no fue en el terreno físico. ¿Por qué es que Dios trae un juicio físico al mundo? A causa de un mal y espiritual. Fue un pecado que estuvo en el alma, no en el cuerpo. O sea, no fue algo que Adán y Eva hubieran hecho que implicara al cuerpo físico. Fue primero hacia Dios, es decir, el hombre se rebeló, pecó, falló, es decir, no hacía lo que Dios le decía, fue contra Dios, no contra el hombre. En ese momento no fue contra el hombre, pero en respuesta a esa rebelión moral y espiritual, Dios sujetó al mundo físico al desastre y a la miseria. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no dejar al mundo físico en buen estado y traer miseria al alma humana? Ya que ahí fue donde comenzó. O sea, sí entendemos esto en el sentido de que, a ver, si fue físico, si no fue físico, entonces, pues, ¿por qué no eligió Dios pegarle en el alma al hombre o en el espíritu? ¿Sí? Bueno,
Y eso es precisamente la clave de esta parte, de este estudio. Por el entender por qué Dios hizo eso, por qué se fue más por darle una reprimenda en la parte física que en la parte espiritual. Hay una respuesta que el pastor Piper da a esto, igual así lo digo, pastor Piper, ¿no? Porque es desarrollado por él. Dice que Dios maldijo al mundo físico para las adversidades físicas que vemos a nuestro alrededor a través de enfermedades, calamidades, que son representativas son representaciones vívidas del horrible que es el pecado. Lo que decíamos hace un poquito antes, es decir, que sintamos en nuestra carne, en nuestro físico, lo horrible que es pecar. Es decir, Dios también sintió mucho en sí cuando el hombre pecó, y así de feo como sentimos nosotros en estas autoridades físicas, así parte de ello fue el dolor de nuestro Dios cuando nosotros pecamos contra Él, cuando el hombre cayó y pecó contra Dios. Entonces, es solamente una muestra para el hombre de ese dolor, de esas representaciones vívidas y horribles de lo que es el pecado, el pecar contra Dios. En otras palabras, el mal físico es una dramatización, un letrero que apunta hacia la atrocidad moral de la rebeldía en contra de Dios, ¿sí? Es decir, es solamente como una obra de teatro, como un entendimiento, un conocimiento, un poco de lo que es pecar contra Dios, en lo que es ir en contra de Dios. Acuérdense de lo que decíamos hace rato de condenación, ¿sí? De la palabra condenación. Sentir en nuestra propia experiencia, en nuestro ser, en nuestro físico, ¿sí? La condenación, es decir, con experiencia propia sentir ese cargo, ¿sí? Ese juicio en nuestra propia experiencia. Esa fue la condenación. Hacer el conocimiento en nuestra propia carne. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué Dios lo haría de esta manera? Porque nuestra condición actual, después de la caída, cegados por el pecado, es decir, Dios le abrió los ojos al hombre, pero estaba cegado por el pecado. Aun y cuando veía, estaba cegado por el pecado. El que nos abrió después los ojos fue el Señor Jesucristo, el que nos dio vista. Pero cuando pecamos, dice que el hombre estaba cegado por el pecado, es decir, pecamos a diestra y a siniestra, a placer, sin discreción, hacemos lo que queremos porque estamos cegados, no vemos. Hasta que no tenemos, pues, se abren nuestros ojos espirituales, podemos entender y conocer que estamos pecando, ¿sí? Hasta ese momento entendemos. Prácticamente nadie en el mundo siente lo atroz que es preferir otras cosas por encima de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos cegados, no entendemos. O sea, en realidad el pecar es placer, es estar haciendo lo que nos gusta, porque eso es lo que pide la carne, es lo que pide nuestra humanidad, ¿sí? Hay alguien, quizás habrá alguien que se desvele pensando en cómo desprecia a Dios, no debo estar, lo haré para ya no despreciar a Dios, para no hacer todos los días lo que Él no quiere que haga, y no ignorarlo y no desafiarlo. Y habrá gente, quizás sí, pero la gran mayoría no nos desvelamos en la noche pensando en ello, sino todo lo contrario, ¿sí? A ese nivel, hermanos. ¿Cuántos sentimos el dolor físico? O sea, ¿cuánto nos duele la parte física? Quizás por eso es que Dios lo definió así, y sobre la parte física, porque cuando nos tocan en donde nos duele, en nuestro cuerpo, en nuestros hijos, en la parte física, hermanos, cuando ahora sí tratamos de buscar a Dios. Dios, ayúdame. Dios, tú eres Dios.
tú eres mi creador, tú esto, Dios. Tal vez no nos duela en la forma en que menospreciamos a Dios todos los días, pero sí nos dolería que nos diera el coronavirus y estaríamos sumamente preocupados y estaríamos de rodillas gran parte del día en oración. Cuando sentimos ese dolor en la parte física, cuando experimentamos lo que es esa experiencia que tuvo nuestro Dios cuando nosotros pecamos, a nuestro Dios también le duele que nosotros pequemos. Entonces, cuando experimentamos eso en nuestra parte física, entonces sí, buscamos a Dios. Entonces sí, queremos que Dios reciba nuestra atención, ¿sí? ¿O no? El dolor físico es el trompetazo que Dios nos dice que hay un problema serio en el mundo. Es decir, Dios, inmediatamente así como clamamos por todas las clamores por todos lados, Dios, hay problemas, tenemos problemas, ayúdanos. Las enfermedades, deformaciones, todo lo que existe en el ámbito físico, para que veamos para que veamos cómo es el pecado en el ámbito espiritual, hermano. Es solamente una dramatización de cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Por eso es que Dios lanzó esa condenación en la parte física. Y eso es cierto. A pesar de que algunas personas que creemos que son las más piadosas del mundo, también sufren, también les duele, también sufren las enfermedades, los dolores, también las devastaciones, hermanos. También están con calamidades. Dios nos da muchas muestras de las consecuencias del pecado, de lo que muchos sufrirán eternamente si no se arrepienten y confían en Cristo Jesús como su Salvador personal. Demos gracias a Dios porque nosotros hemos creído y hemos recibido esa salvación, pero muchos aún no la tienen. Y esto que se vive físicamente es solamente una muestra de lo que se va a vivir en la eternidad. El estar sin Cristo, el estar sin Dios, el estar sufriendo ese tipo de calamidades. Esa es solo la muestra. Son advertencias que Dios nos da aquí, en este mundo. Son señales de alerta de que vamos por el mal camino. ¿Sí? De que estamos pecando contra Dios, que estamos llevándonos por otro lado. Si tan solo pudiéramos ver y sentir lo repugnante, ofensivo y abominable que es tratar a nuestro Dios con desprecio, ignorarlo y desconfiar de Él, y dejar que cualquier otra cosa sea más importante en nuestro corazón, eso es el pecado. Cuando dejamos de confiar en nuestro Dios y dejamos de hacerle saber que Él es lo más importante en nuestra vida, en nuestro corazón. Desde ese momento, hermanos, estamos empezando a sentir todos aquellos situaciones que llevan a nuestra vida a calamidades. Necesitamos ver y sentir esto. De lo contrario, no acudiríamos a Cristo. Si no nos pasara nada, hermano, no nos acordaríamos de nuestro Dios. Si no tuviéramos enfermedades, si no, como en el Edén, no nos acordaríamos de nuestro Dios. Le iríamos buscando quizás ser igual a Dios, como lo lleva. Pero puede que cambiemos para ser libertados del castigo del pecado, pero podemos ver y odiar la fealdad moral del pecado que desprecia a Dios. ¿Tenemos esa visión, hermanos? ¿Podemos alcanzar a ver con nuestra vista? Dios nos ha abierto los ojos para ver y odiar esa fealdad moral del pecado. Si no lo hemos hecho, no será porque Dios no nos haya mostrado esas imágenes, ¿sí? Sino porque nosotros mismos nos hemos rebelado en contra de Dios. Nosotros hemos buscado hacer nuestra propia voluntad, pero Dios nos lo muestra a través de las vívidas imágenes de la miseria física, como lo son las enfermedades, como en la actualidad lo es el coronavirus y muchas otras. Les digo, el coronavirus es simplemente la moda, pero es como Dios nos hace ver, nos hace entender que estamos pecando contra Dios.
Por lo tanto, Dios es sumamente misericordioso al decirnos en estos días: despierten, despierten, así es el pecado contra mí. Es atroz, es feo y es mucho más peligroso que el coronavirus y que cualquier otra enfermedad, hermanos. Cualquier otra enfermedad que son horribles, cualquier desastre, cualquier cosa. El pecado es más horrible que esto. Es decir, que en la área espiritual el dolor es mucho más grande, mucho más fuerte. Y Dios nos está dando solamente una probadita para que entendamos y sintamos lo que es pecar contra nuestro Dios. Entonces, hermanos, de esta manera concluimos el estudio del día de hoy. Esperamos que haya sido bendición, que hayamos comprendido lo que Dios nos trata de decir a través de las atrocidades morales del pecado, a través de aquello que nosotros día a día cometemos en nuestra vida y que día a día ofendemos a nuestro Dios, y que sintamos y que veamos, ya sea en carne propia o en carne de otros semejantes, lo que es pecar contra nuestro Dios, el dolor que le hacemos sentir a nuestro Dios cuando pecamos. Hermanos, llevemos esto a nuestra meditación personal diaria. Y hermanos, pues gracias a Dios por este estudio, gracias a Dios, esperamos que haya sido de bendición. Y pues vamos a tener, como todos los días, hermanos, las oraciones que no dejamos de hacer a nuestro Dios, hermanos. Dios nos da, como veíamos en el estudio, nos da este tipo de situaciones para que no dejemos de depender de nuestro Dios. Dependemos de nuestro Dios totalmente. No somos capaces nosotros de superar estas situaciones por nosotros mismos. Necesitamos de nuestro Dios, del Dios vivo y verdadero, con aquel que estaremos en gloria, que tenemos una libertad gloriosa en Él y estaremos en su presencia el día que seamos llamados. Hermanos, vamos a pasar a la oración. Ya por ahí tenemos los motivos y pues para esto me va a apoyar mi amada esposa Betty. Hermanos, así es que estemos en oración por las necesidades que tenemos como hijos. Dios nos llama a orar. Acuérdense que hay por ahí una frase de Martín Lutero, que el orar no es para cambiar los planes de Dios, sino para descansar en su soberana voluntad. Es decir, oramos no para que Dios cambie sus planes, sino, ¿sabes qué, Dios? Estoy de acuerdo con tu soberana voluntad. Creo en tu soberana voluntad. Oremos. Amén. Bendito Dios, gracias Señor, le damos en esta tarde, noche, Padre. Gracias Señor porque su fidelidad es siempre, Padre. Gracias Señor por este estudio, mi Dios. Gracias porque podemos, Señor, en parte entristecernos y en parte alegrarnos, Señor. Entristecernos por aquellos, Padre, que no le han conocido, que tienen su conocimiento cegado, que no pueden ver su gloria. Y eso nos duele, nos da tristeza, Señor, y pedimos que su Santo Espíritu sea el que los lleve a toda verdad, que su Santo Espíritu les revele a Jesucristo, porque, Señor, no queremos que nadie se pierda, Señor, sino que lleguen al arrepentimiento como lo dice su palabra, Señor. Sabemos, Padre, que usted es un Dios santo, Señor, y su palabra dice que sin santidad no le veremos. Y estamos en ese proceso, Señor, porque no somos santos, Padre. Y ayúdenos, Señor, a poder compartir, Señor, su palabra, Señor, para aquellos que no le conocen. Y nos gozamos, Padre, para aquellos, Señor, que creemos fielmente, Padre, que usted, Señor, el día que moramos, Señor, nos recibirá en gloria. Y no porque lo merezcamos, Señor, sino por la obra perfecta de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y que en Él creemos, y su palabra lo dice. No es invento de nosotros. Su palabra lo dice. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y muchos otros más pasajes donde usted dice que usted es el camino, es la verdad y es la vida. Y gracias, Señor, por esa esperanza, la cual no nos entristecemos, Señor, porque confiamos
en la vida eterna, en la que usted nos dará, Señor, como aquella vida eterna que le dio al ladrón cuando usted estaba crucificado, que usted le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Señor, le agradecemos, Padre, por esta bendición, Señor, que nos da la seguridad y la certeza, Padre, y no por nuestros méritos. Nosotros somos pecadores y cada día y cada momento, Señor, pecamos. Tu palabra dice que aun cuando no hacemos lo bueno, pecamos. Y ayúdenos, Padre, a estar, Señor, siempre, Señor, que estar en santidad, Señor. Es difícil, Padre, pero tenemos abogado en Jesucristo. Gracias, Padre. Y en este momento, Señor, estamos orando por las necesidades de nuestra iglesia, Padre. Hay enfermedad, Señor, también hay sanidad, también hay tristeza y también hay alegría, Señor. Y en esta hora, Padre, nos unimos, Señor, en oración por nuestros hermanos de la tercera edad, Señor. Que es, Señor, nuestra oración diaria, Padre, por ellos, Señor. Padre, nos acordamos de todos ellos, Señor, porque, Padre, usted sea en sus vidas, Señor, que usted les dé la sanidad de sus cuerpos, Señor. Y a aquellos que ha sanado, gracias, Padre. Y, Señor, seguimos pidiendo por todos y cada uno de ellos, Señor. La lista es grande, Padre, y es difícil enumerarlo, Señor, pero usted sabe, Padre, que están en nuestras oraciones, Señor, y también, Padre, también pedimos, Señor, por nuestra hermana Rebeca, Señor, que usted siga dándole la sanidad de su cuerpo, Señor. Sabemos, mi Padre, que Él ha estado fortaleciendo, Señor, y le agradecemos, Señor, porque usted es un Dios grande en misericordia, Señor. Siga bendiciéndola en la casa de su hija, donde ella está, Señor. Gracias por la vida de su hija, Señor. La bendecimos, Señor, porque sus hijas han estado al cuidado de ella, Señor, y le han dado lo que ella necesita, Señor, médicos y enfermera, y gracias, Señor, por esa bendición que tiene mi hermana Rebeca, Señor. También le agradecemos, Padre, por la recuperación de nuestro hermano Armenta, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que usted también ha estado con él, Señor, y lo ha estado fortaleciendo. Gracias por esta familia hermosa, por su hermosa esposa María Luisa también, Señor. Los bendecimos, Padre, y seguimos pidiendo por ellos, mi Dios. También, Señor, nuestra oración, Señor, es por la pequeña Irina, Señor. Que, Señor, le pedimos que usted tenga misericordia, Señor. Que pueda, Señor, sacar adelante a esta pequeña, Señor. Su palabra dice que dejen a los niños venir a mí, que no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, Padre. Seguimos pidiendo por esta pequeñita, Señor, que usted fortalezca a su mami, Señora, a Mireya, Padre, que usted le dé fuerza, Señor, que ella pueda conocerle a usted, Señor, para que usted le pueda dar esa paz, Señor, para que ella pueda descansar en usted, Señor, en estas situaciones difíciles que está pasando con su hijo Ricardo, Señor. Le pedimos, Señor, que usted sea, Señor, su esperanza, que usted sea su seguridad, Padre, que ella espere en usted, Señor, que ella tenga confianza en usted, Señor, que esta tribulación pasará, Señor, y usted será glorificado, Padre, en esta enfermedad, Señor. Sabemos que, Señor, es su voluntad, Padre, y no la entendemos, Señor, pero usted, Señor, es grande y poderoso, Señor. Gracias, Señor, por ello, Señor. Seguimos orando, Padre, por el joven Yair, Señor, también que está en enfermedad, Señor. Le pedimos, Padre, que usted, Señor, le lleve consuelo, le lleve paz, le lleve, Señor, fortaleza a este joven, Padre, que no le conocemos, Señor, pero usted le conoce, Señor, y le pedimos, Señor, que él pueda, Señor, conocerle si es que no le conoce, Señor, y que él pueda, Señor, tener esa fuerza de que usted está con él y no lo dejará, Señor, que usted sea su escudo, Padre, su refugio, Señor, y usted, Señor, le sane, Señor, si es su voluntad, Padre. Confiamos, Señor, que su voluntad es buena, es agradable y que es perfecta, Señor, y lo seguimos poniendo en sus manos, Señor. También nos acordamos, Padre, de Alma Gabriela, Señor, que usted la bendiga, Señor, esta
joven mujer, Señor, que usted sea en su vida, en sus pensamientos, Señor, que usted hable a su corazón para que ella pueda, Señor, tomar decisiones, Señor, adecuadas, Señor. Bendígala, Padre, bendiga a su hijo, Padre, bendiga a esta jovencita, Señor. También nos acordamos de Joseph, Padre, bendígalo donde quiera que esté, Señor, bendiga su trabajo, su vida, Señor, que él pueda, Señor, entender, Padre, que usted, Señor, es el que lo puede guiar, Señor, en el camino, Señor. Enderece, Señor, su vida, Señor, que él pueda estar, Señor, con usted, Padre. Le pedimos grandemente por él, Señor. También pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que en este momento, Padre, están en tristeza y en dolor, Señor, por la familia Martínez, Señor, por el hermano Manasés, Señor, que allá en Estados Unidos, Padre, su hija, Señor, tiene un accidente, Padre, y usted, Señor, ha quitado su vida, Señor, y sabemos, Padre, que tu palabra dice que en el cielo hay gozo, Señor, y que sabemos, Padre, que ella, Señor, está en su presencia, Señor, que usted la bendiga, usted bendiga a sus familiares, Señor, que aquí se quedan, Señor, que usted les dé el consuelo, Señor. Tal vez ella físicamente no está, Señor, pero tengo la esperanza de que sus familiares la verán, Señor, y que, Padre, seguramente ella fue una hija, Señor, que le buscaba, Señor, y Señor, pedimos, Padre, por su familiar, por sus padres, Señor, que usted sea el que los sustente, Señor, y les dé fuerza, Señor, para Señor, estar en paz, Señor, y que, Señor, agradezcan, Padre, los años hermosos que le permitió, Señor. Su palabra dice que nuestra vida está en sus manos, Señor, y usted, Señor, así lo ha determinado, Padre. No lo sabemos el por qué, Señor, pero algún día lo entenderemos, Señor. Le pedimos que los bendiga, Señor, a nuestro hermano de la César, a su esposa, a sus familiares, a la familia Martínez, Señor, que los bendiga, Señor, grandemente, Señor, los consuele, Padre. Gracias, Padre, porque, Señor, usted siempre está con nosotros, Señor, y es el que nos da la fuerza y la fortaleza, Señor. Gracias, mi Padre. Seguimos, Señor, agradeciéndole, Señor, por todas estas necesidades, Señor, y pidiéndole, Padre, que usted sea, Señor, nuestro sustento. Señor, me acuerdo, Padre, también de mi hermana Miriam, Señor, que pide por su amiga Alejandra, que tiene enfermedad, Señor. Le pido, Señor, que ella pueda ser sanada, Señor, que ella pueda, Señor, ser fortalecida, que usted la bendiga, Señor, y gracias por la vida de Miriam, que ella seguramente le compartirá de su amor. También damos gracias por su tía, Padre, que ha sanado, Señor, de la enfermedad, Señor, que usted la ha rescatado de esta enfermedad terrible, Señor, y que usted, Señor, ha sido su sanador. Gracias, Padre, por ello, mi Dios. También por nuestra hermana Graciela, que pide, Señor, por que pase pronto esta situación para que ella pueda estar con su hijo Rubén, Señor. Bendecimos esta familia, Señor, que le dé paz a mi hermana Graciela, Señor, que usted la bendiga, Señor, y que, Padre, ella, Señor, agradezca, Señor, todo lo que usted le ha dado, Señor, la vida espiritual, Señor. Bendiga, Señor, su hijo, y bendiga a sus familiares, Señor. Gracias, Padre, por ello, mi Dios. Y, Señor, si se escapa alguna petición, Señor, usted ya la conoce, Padre, y agradecemos todo ello. Me acuerdo también de la mamá de nuestro pastor, la señora Marcela, Padre, que usted, Señor, siga tratando con ella, siga bendiciéndola, Señor, siga siendo, Padre, su esperanza, Señor. Bendecimos a ella y a su hija, a Sara, Padre. Gracias porque usted la ha protegido, Señor, en esta enfermedad, porque ella es enfermera y trabaja, Señor, en esta situación de COVID, Padre, y usted, Señor, la ha cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que usted la ha protegido, Señor, y que usted, Señor, estará con ella, Señor, porque es su voluntad, Padre. Nos acordamos también de nuestra hermana Terecuari, Señor. Seguimos pidiendo por ella, Padre. No sé cómo esté ella ahora, Padre, pero confiamos, Señor, en que
Usted es bueno, Señor, usted es soberano, Señor, y usted, Padre, le dará la salud de su cuerpo, Señor, bendiga a su familia y bendígalo grandemente, Señor. Y gracias, Señor, por todas estas peticiones, Señor, que las traemos a sus pies, Señor, y Padre, y gracias, Señor, porque nos permite esta oración, Señor, que podemos dejar todas nuestras cargas en usted, Señor. Podemos confiar, Señor, que usted contestará, Señor, conforme a su voluntad, Señor. Y sabemos, Padre, que usted, Señor, nos guardará, Señor, hasta el día en que podamos ir delante de su presencia, Señor. Y en este tiempo, Señor, que podamos, Señor, compartir de su amor, Señor, porque en usted hay esperanza, hay paz, aunque hay problemas, pero no estamos solos, Señor. Podemos sentir su apoyo, podemos sentir su fortaleza, podemos sentir que estas cosas pasarán y que, Señor, usted, Señor, nos dará, Señor, la respuesta a ello, Padre. Sabemos por qué pasan las situaciones, Señor, y solo lo más hermoso es que podemos descansar en usted, Señor, y confiar, Padre, que usted tiene, Señor, la solución y la respuesta, Señor, aunque a veces no nos gusten las respuestas, Señor, pero usted conoce todo, Señor, y sabe por qué de las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque todo, Señor, nos ayuda bien, Señor. Le alabamos y le damos toda la honra y la gloria, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, que podemos estar, Señor, en comunión con usted, Señor. Se le pido todo esto en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, dado gracias a Dios, hermanos, hemos terminado. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Buenas noches, un saludo.